Muy bien, en este encuentro vamos a hablar de un gran innovador en lo que refiere a las técnicas administrativas y, por qué no, también ingenieriles, por lo menos desde el punto de vista de lo que se denominan las disciplinas de ingeniería industrial. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que de Freddy Taylor, que fue el que pudo condensar en una obra el primer esbozo de una técnica administrativa u organizacional que trajera consigo algún tipo de profesionalización o algún tipo de forma científica, él decía. Él comentaba que su método era un método científico, el scientific management. Decía, bueno, es, digamos, la primera vez que aparece una técnica dedicada a las técnicas organizacionales para generar una producción más eficiente. No significa que antes no hubieran habido otros pensadores, alguien que haya redactado algún tipo de manual o técnica, sino que lo que hizo Taylor fue condensarlas, darle algún tipo de justificación y convertirlas en una obra que, si bien ha sufrido, técnicas han sufrido algún tipo de cambios para ser actualizadas, en la actualidad siguen teniendo su utilización muy fuertemente. Las técnicas de Taylor todavía gozan de muy buena salud. Pero bien, pues bien, antes de hablar de estas técnicas es preciso generar algún tipo de contexto situacional, tanto de tiempo, de lugar, explicar cuáles fueron los procesos sociales que llevaron al advenimiento de estas técnicas, entendiendo que estas cuestiones tienen que ver con el desarrollo histórico, social y económico de una sociedad que explican que determinado fenómeno, en este caso, como ya vengo repitiendo, técnicas administrativas, se hayan desarrollado y no otras, ¿no? ¿Por qué razón fueron ellas las que se desarrollaron? ¿Por qué eh, Taylor se convierte de alguna manera en el paradigma del gerente, en el paradigma del consultor? ¿Por qué su obra se convierte en una obra pionera dentro de la disciplina de la administración, por ejemplo, ¿no? Bien, para hablar de ello es preciso, es fundamental hablar, pasar rápidamente por algún tipo de procesos que nos expliquen primero la revolución industrial, luego tratar de explicar por qué razón, en qué lugar se desarrollaron las técnicas de Taylor, que fue en Estados Unidos, explicar por qué, cuáles fueron algunos procesos históricos que llevaron a ese país a desarrollar este tipo de técnicas, y luego cuáles fueron los intereses de algunos sectores que permitieron que esto se haya podido desarrollar. Bueno, vamos a hablar unos minutitos nada más, una introducción. Vamos a pensar un poco qué es la revolución industrial, ¿no? Si uno analiza algunos manuales de historia, si se quiere, donde está muy resumida, los procesos históricos están como muy resumidos, paso a paso, va a encontrar que la revolución industrial nace al fines del siglo XVIII, no hay una fecha exacta, y que se da por un motivo particular que es la invención, por una invención, ¿no? Tecnológica o técnica, podríamos decir, pero una invención al fin, una innovación que tiene que ver con la invención de John Watt de la máquina a vapor, que la técnica de la máquina a vapor es básicamente una gran caldera que calienta agua y que eso genera un vapor que sale por alguna tubería un poco más comprimida, y ese vapor que sale comprimido sale con fuerza, y esa fuerza es utilizada para llevarla a ejercer algún tipo de trabajo, ¿no? En el caso de la máquina a vapor, después la máquina de vapor y las demás máquinas comienzan a reemplazar la fuerza que dan los caballos, algunos animales, pero en este primer caso, la, lo que
la máquina a vapor genera es trabajo y energía dentro de una máquina, o también podemos decir una rama de la economía que es la textil, en donde aparecen las primeras máquinas de hilado propulsadas por esta máquina a vapor, que generan trabajo, generan energía, ¿no? Esto está muy bien, esta invención es una innovación muy importante, que después también se traslada a la fabricación de eh, trenes a vapor, algunos vehículos también, los primeros vehículos fueron a vapor. Es decir, todo lo que podía ser reemplazado por la energía del vapor eh, era, era, era cambiado, ¿no? La industria lo comienza a utilizar. Pero en realidad el fenómeno de la revolución industrial tiene que ver con el gran auge, la gran explosión de la producción, en este caso textil, ¿no? Se produce también, además de por esta invención, se produce por otros tipos de innovaciones, primero organizacionales y también de tipo sociales. La primer cambio social es que esto se da en Inglaterra, luego la revolución industrial se va desplazando hacia Francia, Bélgica, Alemania, ¿no? Son los países, comienza esta denominación de países desarrollados, que tiene mucho que ver con la industrialización, es decir, a medida que los países se van industrializando, van produciendo a través de este artefacto con mayor rapidez, con mayor eficiencia, desarrollan más bienes y producción, crecen en la economía y terminan siendo más desarrollados, ¿no? Lo que ocurre en Inglaterra es para esta época es que hay un boom de todo lo que tiene que ver con el mercado agropecuario, ¿no? Y eso va desplazando campesinos del campo hacia las ciudades. Por ejemplo, el caso típico es las ciudades de Lancaster o de Manchester, en donde aparecen ahí la producción de productos textiles, sobre todo de algodón, ¿no? Vamos a ver por qué, pero fomentada también por esa gran cantidad de masa de gente que se desplaza hacia la ciudad y aparece, por primera vez aparece esta idea de el ejército de reserva de trabajadores, en donde, bueno, si alguien tenía la posibilidad de eh, en un galpón, generar una fábrica en un galpón o en algún otro tipo o estructuras o edificios, tenía disponible gente para poder trabajar dentro de ese espacio, ¿no? A veces esos espacios estaban con la tecnología avanzada, con la máquina de vapor, y a veces no. Porque tampoco fue un fenómeno el fenómeno de la máquina de vapor no fue un fenómeno generalizado, ¿no? Pero sí esta migración del campo a la ciudad. Luego también se da otro proceso que es interesante, económico y social, que tiene que ver con la venta de esclavos que Inglaterra se dedicaba al comercio de esclavos, tanto porque tenía colonias en Sudamérica y tenía colonias en Estados Unidos, vamos a ver cuál es la relación. También hay otros países como Holanda, Portugal, que también tienen comercio de esclavos, pero bueno, digamos, los esclavos lo extraían de África y lo llevaban ¿para dónde? Para Estados Unidos. En Estados Unidos lo llevaban particularmente, entraban en el delta del Mississippi, que es Nueva Orleans, ¿no? Nueva Orleans era el lugar en donde iban a parar estos esclavos, que de ahí nace la música, el Delta Blues, el jazz, ¿no? Con mucha influencia afro. Se genera ahí un espacio cerca digamos, en las inmediaciones de Nueva Orleans, se generó un espacio que se denominó el Square Congo, es decir, un rectángulo para los provenientes del Congo, es decir, todos los africanos que traían parecían ser que eran del Congo, ¿no? Sea de donde fueran, de la parte de África, siempre se pensaba que era del Congo, entonces aparece este rectángulo del Congo en donde hasta que no fuesen vendidos tenían como gozaban de algún tipo de libertad, ¿no? Y bueno, esta libertad, juntarse en estos lugares, los llevó a desarrollar su propia cultura y entre ellos una fusión de la música de bandas, es decir, bandas donde hay percusión, donde hay instrumentos de viento, una mezcla de músicas de ragtime, como las músicas de las películas o
de las series o películas del oeste, ¿no? En donde hay un pianito que toca muy rápido. La película El Golpe es una de las películas que tiene como canción leitmotiv una canción de ragtime. Bueno, toda la mezcla de esta música, de esta cultura, genera, como decía recién, por un lado el blues y por otro lado la música de jazz, ¿no? Entonces, acá ya vemos un triángulo que se va formando entre los países europeos, sobre todo Inglaterra, eh, el comercio con los esclavos en África y los llevan a Estados Unidos, en donde de Estados Unidos se los vende para las plantaciones de algodón a los esclavos. Esto se hace a través del Mississippi, ¿no? El Mississippi de alguna manera corta Estados Unidos en dos mitades, pero tiene muchas ramificaciones también el Mississippi, con lo cual se convierte en una gran hidrovía. Era una forma de llegar a un lado o al otro de Estados Unidos a través del cruce de estos canales que tienen mucha importancia en el desarrollo industrial, lo vamos a ver por qué. Pero bueno, en Nueva Orleans eran vendidos los trabajadores y luego eh, se desplazaban hacia los estados del sur, en donde estaban las plantaciones de algodón, que esos algodones que extraían las, los esclavos, hay muchas canciones de blues que hablan de la extracción de algodón, de los niños extrayendo algodón, ¿no? Va a parar a estas ciudades de Inglaterra, en donde ahí hacen el producto manufacturado y luego se vende a todo el mundo, inclusive también a Estados Unidos. Entonces, este es un poco el circuito que recorre el circuito del algodón, el textil, que genera de alguna manera esta primera explosión en la rama textil. Pero además también hay que tener en cuenta que además de la invención de la máquina de vapor, de esta idea de comenzar a trabajar con una máquina que consuma una energía que no sea una energía humana o una energía de un ser vivo, también hay que ver que se combinaba la producción en las fábricas de Lancaster o de otras ciudades de Inglaterra, se combinaba con también un trabajo a domicilio también. Es decir, todavía era un protocapitalismo, ¿no? Una protoindustrialización. Sin embargo, bueno, está bien llamarla revolución industrial porque es el comienzo del cambio de la producción, ¿no? La producción pasa a la fábrica, es decir, deja de estar en el suelo y comienza a producirse la riqueza en la fábrica, ¿no? Y luego hay como un segundo de la primera revolución industrial, comienza con la industria de textil y termina la primera revolución industrial con el advenimiento del ferrocarril, ¿no? Y el ferrocarril tiene mucho eslabonamiento económico, porque bueno, desarrolla también otras industrias, ¿no? La industria del acero, la del hierro, la de la madera, porque para fabricar trenes se necesitaba estos insumos también, ¿no? Esto más o menos es ahí donde aparece la primera revolución industrial, aparece ya la industria pensada en términos capitalistas de producción fabril, ¿no? Entonces, fíjense, la relación con Taylor tiene que ver con el hecho de que, bueno, aparecen tipos de organizaciones diferentes que ya no se pueden administrar de la misma manera que se administraba el campo, que era el proveedor era el que generaba riquezas antes, ¿no? Había que empezar a generar nuevas técnicas para ver, bueno, ¿qué es esto que está apareciendo? La fábrica, la industria, esto nuevo que aparece, cuáles son los elementos que tiene que tener. Es lo mismo administrar una industria que el campo. Bueno, estas cosas comienzan así a aparecer. Bueno, entonces Estados Unidos se convierte en comienza a convertirse lentamente en una potencia comercial en la medida que empieza a exportar algodón y otras materias primas, pero paralelamente se va potenciando otro tipo de desarrollo, que es el desarrollo industrial, muy fuertemente promovido por el desarrollo de las vías marítimas o las vías fluviales que había dentro de Estados Unidos, sobre todo por la navegación del Mississippi y sus adyacencias. ¿Sí? Desarrolla la industria de los ferries, ¿no? De los pequeños barcos que comienzan a circular por Estados Unidos, ¿no? Uno de los primeros magnates o uno de los primeros empresarios que comienza a convertirse en magnate es un
empresario llamado Vanderbilt, que primero se dedica a la producción de estos ferries. Primero trabajaba en los ferries, era un chico muy pobre, luego logra avanzar, crecer y ser un empresario importante, y luego se pasa ya directamente a producir en la industria de los ferrocarriles, ¿no? Donde ya estaba más desarrollada la industria de los ferrocarriles y había más competidores. Siempre Estados Unidos en ese sentido comienza a aumentar su producción y a crecer su economía industrial teniendo en cuenta la, eh, la posibilidad de unir un territorio un territorio muy, o sea, muy, con una población muy baja, pero con un amplio territorio, ¿no? Entonces ya aparecen las tensiones entre los estados del sur, que son los que son magnates pero del campo, ¿no? Y los estados del norte donde básicamente se comienzan a instalar las primeras fábricas. Claro, los empresarios del norte necesitaban protección para que no ingresen los productos, sobre todo de Europa, ¿no? Y los empresarios del sur necesitaban libre cambio para poder vender, porque había un proceso inverso, ¿no? Los industriales necesitaban vender dentro de Estados Unidos, dentro de la frontera de Estados Unidos, y los empresarios ligados con el campo necesitaban exportar, ¿no? Se van generando estas tensiones y la tensión máxima se da con un tema muy importante que tiene que ver con el tema de la esclavitud que venimos hablando. Los estados del sur son pro esclavitud y los estados del norte están a favor de la abolición, ¿no? Tengan en cuenta que los estados del sur son muchísimo más tradicionales y su forma de trabajo tenía que ver con justamente comprar esclavos y tenerlos viviendo en sus dominios, en sus propiedades. En cambio, la industria necesitaba de trabajadores libres, contratar trabajadores libres, ¿no? Y estas tensiones, o sea, detrás de la abolición de la esclavitud había detrás todo una pelea, una discusión por el modelo económico. Esto lleva a que en 1961 se genere lo que se denominó la Guerra de Secesión, es una guerra civil en Estados Unidos que duró del 61 al 65, donde muere Abraham Lincoln, que fue el presidente elegido en 1960, ¿no? Y que era partidario de la abolición de la esclavitud. Gana el norte, sobre todo porque el norte tiene técnicas de producción mucho más avanzadas que la que tenía el sur. Por ejemplo, podía normalizar, es decir, estandarizar, generar balas para municiones, para sus escopetas o para otro tipo de armas que tuviesen siempre la misma medida, ¿no? Entonces eso le posibilitaba, le daba la capacidad de producir con mayor velocidad, ¿no? Esta idea de que siempre la guerra y el avance tecnológico están de la mano, creo que es bastante cierto. Esto no implica que todo avance tecnológico, toda innovación esté detrás, haya una guerra, ¿no? Pero a veces muchas innovaciones tienen que ver con innovaciones para la guerra, ¿no? Que luego se utilizan en el mercado. Bueno, gana la guerra de secesión la gana el norte. Esta guerra la comenta muy bien una película que se llama Lo que el viento se llevó, una película de década, si no me equivoco, es de 1937, pero de la década de 1930 seguro, de Hollywood, una película muy importante, que hace poco creo que quiso ser o fue cancelada porque tiene como una connotación, una ideología pro esclavitud. Y de alguna manera cuando uno la ve, la película está expuesta desde la mirada de los estados del sur, en donde desde su mirada la esclavitud no está mal vista en el sentido de que, bueno, hay una pretensión de dar una imagen acerca de que la esclavitud había una relación más familiar en realidad. Y que si uno observa bien la película no está queriendo decir que en realidad los trabajadores más explotados eran los trabajadores libres que trabajaban para las empresas. Hay algunos pasajes de la película que muestran esto. Entonces, como se normaliza la esclavitud, quiso ser cancelada en algún punto. No sé si se logró, pero bueno, yo
creo que en Argentina se puede ver lo que el viento se llevó. Es muy larga, prepárala para verla en 2 o 3 veces, pero súper recomendable. Y acá se muestra muy bien la guerra de secesión, ¿no? Bien, entonces la guerra la gana Estados Unidos, que queda en situaciones deplorables el país, pero sin embargo, merced a esta idea industrializante que tenía el país, en 20, 30 años se convierte en una potencia, o por lo menos su industria y su volumen económico crecen muchísimo. Tanto es así que de países como Polonia, Italia, Inglaterra y sobre todo Irlanda, comienzan a migrar para Estados Unidos porque había mucho trabajo, o por lo menos había bastante trabajo, ¿no? Eh, el trabajo se daba porque se estaba construyendo un Estado nuevo, una nación nueva, con un Estado que protegía la producción interna y eso generaba un mercado interno que generaba mucho empleo, ¿no? Crece no solamente bueno, la industria textil, la industria eh, ferroviaria, pero además también la industria del hierro. De hecho, Taylor trabaja en una empresa, durante mucho tiempo trabaja en una empresa que se llama Bethlehem Steel Company, o sea, una empresa de acero. También se desarrolla la industria, comienza a desarrollarse la industria del petróleo a través de otro magnate que es Rockefeller, ¿no? Que logra de alguna manera convertir en una industria que era muy deficitaria porque la mayor parte del petróleo que se extraía se tiraba porque se destilaba poco. Sobre todo se destilaba queroseno, aceite de ricino para iluminar algunas ciudades, la más importante Nueva York, eh, recién para principios del siglo XX se empieza a destilar la nafta, que luego es utilizada en los automóviles, entonces empieza a haber un encadenamiento más importante todavía, pero también a finales del siglo XIX aparece este encadenamiento, ¿no? Porque bueno, había que llevar luz a iluminar Nueva York, que la luz eléctrica la genera la General Electric, ¿no? Que también es una empresa de principios del siglo XX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Que es la empresa que se basa en la innovación de Thomas Edison, ¿no? Eh, y que bueno, todos estos entramados de industria en donde el ferrocarril, el hecho de cruzar, por ejemplo, cruzar el Mississippi significaba que había que hacer puentes, puentes que tenían que ser atravesados por ferrocarriles, es decir, puentes muy fuertes, entonces se desarrollaba la industria del acero, la ingeniería civil, luego aparecen los primeros oleoductos para llevar el queroseno, el aceite de ricino a las ciudades, a Nueva York, por ejemplo. Entonces esto va generando todo un desarrollo económico muy amparado sobre un Estado que invierte, que protege e invierte en estas producciones, ¿no? Y aparecen estos primeros magnates, ¿no? Como Vanderbilt, Rockefeller, también aparece otro magnate que también era filántropo, es decir, que dedicaba mucho del dinero ganado a obras de caridad, que era Andrew Carnegie, que tenía una empresa también dedicada a la fundición de acero en Pensilvania, en el norte de Estados Unidos, que también, USA Company, USA Steel se llamaba, si mal no recuerdo, que de alguna manera era la empresa competencia de la empresa, la Beden Steel Company, en la que trabajaba Taylor, en la que Taylor administraba, inclusive era el gerente de esta empresa. Entonces, como les decía, bueno, entonces aparece ya la posibilidad de hablar una... Además también lo interesante es que los avances científicos tecnológicos se empiezan a mezclar con los avances técnicos de las organizaciones. Es decir, si bien la invención de la máquina a vapor tuvo que ver con un invento de John Watt, no estaba relacionado con la ciencia en el sentido, no hubo una demostración científica de esto.
Pero después la química, la física, tengan en cuenta que también aparece para esta época el motor de Joseph Diesel, el motor Diesel, que genera una combustión en donde el calor que genera es mucho más bajo de los calores del calor o de la energía que generaban otro tipo de máquinas. Entonces comienzan a trabajar máquinas con una precisión y una fuerza muy, muy impresionante y manteniendo una temperatura bastante estable para que no exploten, ¿no? Esto fue también un tipo de revolución. Todo esto está ya comenzaba a ampararse, ya empiezan a manejarse la invención y la tecnología, comienzan a ir por andariveles bastante estrechos y ya las empresas comienzan a desarrollar sus innovaciones amparados en algún tipo de desarrollo de innovación tecnológica que está demostrada por algún método científico particularmente, ¿no? Aquí entonces ya aparece esta idea de empresa, de organización, que hay que empezar a conocerla, empezar a entenderla, generar una técnica para poder administrarla. No se puede administrar este tipo de organizaciones con esta envergadura, con un conocimiento, bueno, como diría Taylor, un conocimiento ordinario, ¿no? Un conocimiento que tenga que ver con un conocimiento que se adquiere en la práctica, ¿no? Había que también darle a las técnicas administrativas para gestionar estas organizaciones, había que tener una técnica, una gestión de tipo científica también, ¿no? Bueno, entonces, como decía, aparece Taylor, que nace en 1856 en Estados Unidos también. Eh, es, Se convierte en ingeniero mecánico. No era una persona muy adinerada, lo que sí tenía problemas, aparentemente tenía problemas de algún tipo de debilidad en su físico y eso lo llevaba a observar mucho con detenimiento todo lo que pasaba alrededor y tratar de hacer las cosas con el menor esfuerzo posible. Entonces analizaba todo el tiempo cómo podía hacer algo con la poca energía que tenía, ¿no? Que esto obviamente le sirvió para generar productividad dentro de las empresas, ¿no? Como decía, trabajó en esta empresa de aceros y ya para la última parte, para comienzo del siglo XX, se convierte en un consultor, una persona ya, un académico también podríamos decir, en donde en 1911 ya redacta eh, su gran obra que es el Scientific Management o los principios de administración científica, sería un poco la traducción, en donde esboza cuáles son los principios, cuál es la forma en la cual se debe desarrollar una gestión con un método científico. Y luego, después de que escribe esto, a los pocos años muere también, ¿no? Bueno, entonces, pasando ya a las técnicas de Taylor, podemos decir lo siguiente, ¿no? Taylor, en realidad, inventa muy poco, ¿no? Lo que en realidad lo que hace todo innovador, ¿no? Todo innovador lo que hace es tratar. Muchas veces lo que hace un innovador no es inventar nada nuevo, o bien inventa una parte nueva, algo nuevo, pero lo que en realidad lo que mejor hace un innovador es combinar aquellas otros elementos que otros investigadores han desarrollado, descubierto, ¿no? Eso fue un poco lo que hizo Taylor. Tengan en cuenta que una de las técnicas que utiliza, una de las técnicas más importantes para el desarrollo de su, de su método, tiene que ver con la división del trabajo. Es decir, bueno, él proponía la división del trabajo, que es algo que ya Adam Smith venía profesando desde ya hacía más de 100 años y explicaba que era la división del trabajo era un elemento que explicaba las riquezas de algunas naciones y no de otras, ¿no? Es decir, en en las naciones eh, en donde el trabajo se dividía, ahora vamos a ver un poco qué es eso, lo que eh, había más productividad y esas sociedades eran más robustas y económicamente más prósperas, ¿no? Bien, vamos a ver qué es lo que intenta, según Taylor, vamos a ver la mirada de Taylor y la mirada de algunos detractores de Taylor para tener las dos caras de la moneda, ¿no? Porque las técnicas de Taylor son acusadas
en algunas ocasiones de ser inhumanas, ¿no? De pensar al trabajador o a las personas de alguna determinada manera que tal vez no es la más conveniente, ¿no? Pero él tenía él encontraba un problema en la forma que había en aquel momento de administrar las organizaciones. Él llamaba a esta forma de administrar las organizaciones una forma ordinaria o empírica. Es decir, bueno, hoy me levanto y divido el trabajo de determinada manera, ordeno a los trabajadores de determinada manera, pero en realidad no tengo muy claro si lo que estoy haciendo es lo correcto, es la mejor manera de hacer esto, ¿no? Entonces, dice, bueno, muchas veces hay dos problemas, ¿no? Primero, una caracterización que hace del hombre y del trabajador, que eso es un problema, lo vamos a ver ahora. Y el segundo problema, una caracterización que entiende de los administradores, que no desarrollan una técnica depurada para administrar. Vamos a los supuestos de Taylor. ¿Cuáles son los supuestos? Los supuestos o su paradigma tiene que ver con el hecho de aquellas afirmaciones que Taylor creían que funcionaban como verdad, ¿sí? Y lo ayudaron a desarrollar su técnica. ¿Sí? Primero había una concepción del hombre, el hombre como una persona holgazana, holgazán, ¿no? El hombre por naturaleza era holgazán. Había dos formas de holgazanería. Una sistémica, que era la forma natural. Él naturalizaba mucho, tenía ese problema, que naturalizaba la condición humana, la entendía de una sola manera. Por eso se dice también que es una mirada que tenía simple, no era una mirada muy poco compleja del ser humano, era una mirada muy poco compleja y pesimista. Decía que el ser humano solo se motivaba por lo económico, no había nada más que lo motivara, y segundo que era holgazán. Entonces, en esa relación, si el hombre es holgazán y a la vez se rige por lo económico, había que generar un sistema de pago de retribución por su trabajo que de alguna manera estuviese atado con su producción. Porque si yo le pago como empresario al trabajador, le pago una suma fija, por ejemplo, alta, bueno, no se va a preocupar por el trabajo, porque por naturaleza es holgazán. Pero en cambio, y así fue como determinó la retribución por el trabajo, si yo coloco una parte fija y otra parte variable ligada a la productividad del trabajador, estaré incentivando que el trabajador realice sus tareas con mayor voluntad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque uno de los problemas que él entendía, creía, además de la mala administración, era justamente, había una mala administración, ¿por qué? Porque, bueno, se libraba al trabajador la forma de hacer las cosas. Y esto generaba puntos muertos o espacios muertos de trabajo, espacios donde no se producía nada. Y Taylor lo que quería era que el trabajador, el tiempo que esté en la fábrica, estuviese trabajando, ¿sí? Estuviese produciendo. Entonces, había que atar su salario a la productividad. Esa es una primera característica muy importante del paradigma tayloriano, ¿no? Esta idea del hombre económico que solamente es motivado por el dinero y esto relacionado con el hecho de que es holgazán. Pero también hay otro tipo de holgazanería, además de la holgazanería sistémica o natural, sino que existe otra que está relacionada con los eufemismos que existen dentro de la fábrica, ¿no? Él creía que existían determinados trabajadores que él los llamaba sofistas, que eran lo que, para decirlo de manera coloquial, le endulzaban la oreja a otros trabajadores y argumentaban o convencían a los demás de que en la medida que trabajaran más y se esforzaran más, ese esfuerzo iba a ir a parar al capitalista, ¿sí? Y él no creía eso, él estaba en contra de esa mirada. Esta mirada obviamente es una mirada conflictiva, pero él entendía que podía haber una armonía entre obrero y patrón, obrero y capitalista, porque él decía que la prosperidad del trabajador estaba atada a la prosperidad del capitalista. Es decir, no podía existir
prosperidad en el trabajador si, no está, si el capitalista tampoco no tenía prosperidad. ¿Sí? Entonces, decía que bueno, esta holganza tenía que ver con esta ideología equivocada de que si trabajo más voy a beneficiar al capitalista y no me voy a beneficiar a mí, ¿no? Entonces, este otro principio o supuesto se llama el supuesto de la identidad de intereses entre obrero y patrón. Es decir, que los intereses de uno son idénticos a los intereses del otro. Esa era otra mirada, otra visión que él tenía. Otro supuesto, otra afirmación que funcionaba como verdad dentro de su paradigma ideológico, ¿no? Eh, Tengan en cuenta que, bueno, Taylor tenía estos paradigmas y entonces comienza a desarrollar aquellos principios que son los que tienen que estar detrás de cualquier teoría científica de la administración. Primero y principal, va a decir, hay dos tipos de trabajo. Aparte de la división del trabajo, que ahora lo vamos a ver, hay dos tipos de trabajo. Están los que piensan y los que hacen. Es decir, los que hacen tareas de concepción, conciben el trabajo, escriben de alguna manera, escriben el libreto de lo que otros deben hacer, que son los que hacen. Es decir, se divide entre los que piensan, que son los que diseñan, o conciben el trabajo y los que lo ejecutan. ¿Sí? Hay una clara división entre uno y otro. Es decir, como que hay alguien que tiene que escuchar y hay otro que tiene que obedecer este diseño. ¿Sí? Muy bien. Luego, esa es una de las características. Luego, otra característica es la otra división del trabajo. Esta es una división de trabajo, se quiere estructural o jerárquica. Primero están en una jerarquía superior los que diseñan el trabajo y en una jerarquía inferior los que lo hacen. Y luego hay una división del trabajo que tiene que ver con la división de las tareas. Él decía, y todavía se sigue utilizando esta técnica, que al trabajo hay que dividirlo, hay que atomizarlo. Hay que tratar de que el trabajador haga tareas cada vez más pequeñas pero repetitivas, o repetitivas pero pequeñas, y se haga especialista, es decir, hay una especialización en el trabajo, pero especialista en una sola tarea. Entonces, de esta forma, un trabajador que se especializa en una sola tarea lo va a hacer más rápido, lo va a hacer con mayor calidad. Aparece la idea de calidad relacionada con la destreza que va adquiriendo el trabajador a medida que va empezando a trabajar y va repitiendo siempre la misma tarea. Esto está detrás, esta metáfora, hay una metáfora detrás de todo esto que tiene que ver con el hecho de que el trabajador puede no saber cómo se hace un auto, pero puede hacer, no sé, 100 trabajadores pueden hacer las partes de un auto y luego se unen y 100 trabajadores pueden hacer un auto sin saber en líneas generales cuáles son los principios para hacer un auto, ¿no? Para hacer un vehículo. ¿Sí? Luego, otro tema muy importante, que tenemos las dos formas de división del trabajo y aparece un nuevo elemento importante que tiene que ver con el hecho de que las tareas dentro de una organización hay muchas formas de hacerlas, pero hay una sola que es la mejor, para decirlo de alguna manera, y aparece lo que se denominó la One Best Way o una traducción, podemos traducirla como la única o mejor manera de hacer las cosas. Ahí es un poco donde ya este problema se lo traslada a los administradores. Dice, bueno, vos no podés dejar al trabajador que elija la forma de hacer las cosas, porque vos tenés que pensar y diseñar, y acá aparece la tarea profesional del administrador, del gerente o del el ingeniero industrial, ¿no? Que desarrolla las tareas y luego sistematiza las tareas y luego se las da a los trabajadores para que las realicen. Pero las cosas se realizan, las actividades se realizan de una sola manera. ¿Cómo se llega a saber cuáles son estas mejores formas? Bueno, a través del método científico, justamente, que nos trae la observación, el cálculo estadístico, la experiencia, todo el bagaje de la metodología científica, que es desarrollar una hipótesis, experimentar, realizar una experiencia, es decir, bueno, eh, yo tengo un problema, tengo que construir un vehículo, una mesa, lo que sea, de una forma más rápida y entiendo que hay una sola mejor forma de hacerlo y tengo que descubrirla. Entonces tengo que agarrar a los trabajadores por lo menos más hábiles, si se quiere,
y analizar, esto es muy importante lo que voy a decir ahora porque es un principio, uno de los elementos muy importantes para el desarrollo de la técnica de Taylor, que tiene que ver con el estudio de tiempos y movimientos. Tengo que tomar a los trabajadores, observarlos, tomar el cronómetro, ir estudiando el tiempo. El cronómetro es el gran artefacto del Taylorismo. Hoy se llama estudio de métodos también. Hoy se sigue utilizando ese método. Si cuando tengo que realizar algo, traigo a 4 o 5 trabajadores hábiles, los voy analizando, voy cronometrando. Bueno, y entonces este es el más rápido. A ver, mostrame cómo lo haces. Te muestra cómo lo hace, empezás a anotar, anotás a través de la experiencia, realizás anotaciones, la observación, anotás, podés generar un manual, un paso a paso de cómo lo hizo. Lo que estás haciendo es sistematizar ese trabajo y se los das a otras personas que no tienen sistematizado este trabajo. ¿Sí? Por eso también hay un proceso de capacitación o de aprendizaje o de learning en la técnica taylorista que está relacionado con el aprendizaje en la práctica, un learning by doing, un aprender haciendo, ¿no? Un trabajo que se da, un aprendizaje, un learning que se da en el trabajo, en la fábrica, ¿sí? Estos son los principios más importantes. Entonces, lo que nos está dando Taylor son, en resumidas cuentas, hay muchas cosas más en la técnica de Taylor, pero estas son las más importantes. Nos está dando un bagaje de instrumental para que nosotros lo tomemos, vayamos a la fábrica, lo implementemos y podamos extraer de ahí una sistematización del trabajo, en la medida de lo posible llevarlo a un manual sistematizado, ¿sí? Tener esa forma ideal de trabajar, ¿sí? Esa forma que nos va a llevar a la producción en donde no haya tiempos muertos, donde el trabajador siempre esté agregando valor, todo el tiempo esté agregando valor, y eso nos va a dar una administración científica en contra de una administración ordinaria, va a decir Taylor, ¿no? Bueno, esta es la mirada que podemos tener. Esto es lo que dice Taylor de sí mismo, ¿no? Es lo que él opina de sí mismo. Él dice, bueno, estoy ofreciendo una técnica para que todos nos beneficiemos, trabajadores y empresarios. Hay que tener en cuenta, antes de demonizar a Taylor, que lo voy a hacer dentro de unos segundos cuando hable de la parte crítica, que es verdad que hay alguna parte crítica que la vamos a ver, sin embargo, para la época de Taylor significó un gran avance, inclusive significó un gran avance en todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales, ¿no? Porque estamos hablando de personas que ya comienzan a profesionalizarse en el empleo, en el trabajo, y esa profesionalización implica también una mejora en sus condiciones de trabajo, porque para Taylor, como es una mirada sistémica y entiende que hay una relación entre prosperidad del trabajador y el empresario, el hecho de que haya un trabajo que esté realizado de alguna manera en la cual las condiciones de trabajo no sean favorables, no va a generar valor eso, ¿sí? No va a ser la mejor manera. La mejor manera también va a ser aquella que cuide el cuerpo del trabajador, ¿sí? Porque tampoco hay que mirarlo desde este punto de vista, ¿no? Si bien Taylor quería extraer toda la productividad del trabajador que pudiese, lo que no quería que el trabajador dejara de trabajar por alguna molestia, porque se lastimara o porque estuviese mal por otro tema, ¿no? Esto no pasaba en la forma de administrar más bien de tipo ordinaria, ¿no? De hecho, la empresa de Andrew Carnegie, la competidora, la que estaba en Pittsburgh, que yo recién les comenté, bueno, su forma de administrar era la forma en la cual motivaban a los trabajadores era golpeándolos, realizando golpizas, o sea, pegándole al cuerpo, ¿no? Decía, aquel que no quería trabajar se le pegaba. Digamos, al lado de lo que ofrecía Taylor, me parece mucho mejor lo de Taylor, ¿no? Inclusive cuando existían huelgas o paros o conflictos gremiales, esta empresa acudía a los ejércitos privados que tiene Estados Unidos, que fueron los que se generaron en la época que todavía existen, ¿no? Hay todo un complejo militar privado en Estados Unidos que continúa y muy fuerte, pero que se formó
en esta revolución, en esta primera guerra de secesión que hubo en Estados Unidos en la década del 60 del siglo XIX, ¿no? Bueno, entonces hay que contemplar esta cuestión, porque si vamos a hacer una mirada situada y contextualizada, hay que ser justo con Taylor, ¿no? Y además también tener en cuenta que hoy se siguen usando las técnicas. ¿Cuál es la crítica que se le hace? O en realidad una mirada alternativa. Bueno, en realidad la mirada alternativa tiene otro supuesto. Si bien Taylor tiene un determinado tipo de supuesto, que es, por ejemplo, el más fuerte, que es el tipo de supuesto que la crítica apunta más que nada, que tiene que ver con la identidad de intereses entre obrero y patrón. Bueno, hay una relación ahí armoniosa, o puede existir una relación armoniosa. Desde la mirada crítica se dice, bueno, la relación entre obrero y patrón es una relación conflictiva, en la medida que un trabajador gane más es en detrimento de la rentabilidad del empresario. Hay que tener en cuenta que pero Taylor primero no era un economista, y en la época de Taylor era entendible pensar de esta forma. Hoy en día también se sigue pensando esta cuestión y no está resuelta, ¿no? Tampoco está resuelto esta idea, ¿no? Y de hecho ser administrador, ser gestionador, muchas veces es gestionar conflictos. Entonces, en aquella época donde el capitalismo estaba surgiendo, cada vez que ganaba un mercado, no lo hacía en detrimento de otra empresa que dejaba de venderse, ¿entiendes? Entonces, ya todo el tiempo era aumentar la rentabilidad y también la posibilidad de que el trabajador gane más. Y de hecho, los salarios de las empresas tayloristas comienzan a tener, a hacer las condiciones de trabajo y los salarios comienzan a ser levemente mejores. Se puede pagar mejor porque hay una mayor productividad. Es entendible eso, ¿no? Digamos, si nos acercamos ya a la década del 30 del siglo XX, donde aparece la primera crisis capitalista, de los ciclos capitalistas, bueno, ahí ya esta mirada armónica de relación entre obrero y patrón habría que repensarla, ¿no? Eh, bueno, la crítica tiene otra mirada, otro supuesto, que tiene que ver con esta mirada conflictiva. Sobre todo la mirada de Coriat, que es un economista de la década, que escribe fuertemente en la década del 90, un economista francés, y analiza los procesos de acumulación de rentabilidad de capitalista. Entonces, comienza estudiando el taylorismo particularmente y de qué manera el taylorismo comienza, o los empresarios, a través del sistema taylorista, comienzan a extraer valor de los trabajadores, ¿no? Y uno de los elementos más importantes en el conflicto tenía que ver con el saber y el conocimiento del obrero. Eh, lo que hace Corea particularmente es retratar primero una época pre-taylorista, en donde él expresa que existen, en líneas generales, ¿no? En líneas generales existen tres tipos de trabajadores, ¿no? Primero aparece el trabajador artesanal, que es el precapitalista, el trabajador de máquina, que es el trabajador inhábil o con poca habilidad, pero que trabaja dentro de la fábrica y con una relación muy estrecha con la máquina. Y en el medio de los dos hay un trabajador que él denomina de oficio. El trabajador de oficio es una especie de trabajador artesanal que convive dentro de la fábrica, que convive con la máquina también, ¿no? Hay una relación. ¿Y cuál es el hilo conductor de todo esto? Es el conocimiento, el saber. Ese saber del artesano que es pasado, que se lo pasa al trabajador de oficio. De alguna manera, el trabajador de oficio es el trabajador artesano, ese que puede construir toda una mesa solo, ¿sí? Que tiene el conocimiento para hacer todo el trabajo, pero está dentro de la fábrica, ¿no? Y ahí aparece una convivencia medio extraña, una fábrica que intenta dividir el trabajo y un trabajador de oficio que tiene todo el conocimiento pero se lo guarda para sí. A eso Coriat lo denomina endotecnia. Es un conocimiento que tiene de manera endógena, lo tiene encerrado en él. Hoy en día también se llama ese conocimiento tácito, ¿no? Ese conocimiento que tiene el trabajador, pero no lo puede, no lo democratiza, ¿sí? Lo tiene él. A veces
porque no lo quiere democratizar, porque sabe que es una herramienta de poder, y a veces porque no puede, porque no sabe hacerlo. ¿Sí? Esta endotecnia dice que es la que le genera un tipo de poder frente al capitalista, al trabajador de oficio, ¿no? Estos trabajadores de oficio también lo relaciona Coriat con aquellos trabajadores que estaban eh, agrupados en gremios, en aquel momento era la AFL, la American Federation Labor, en donde estos gremios también no solamente agrupaban a los trabajadores, sino también generaban un sello de calidad. Aquellos productos que tenían el sello de la American Federation Labor, la FL, eran, generaban, significaban, tenían un argumento de venta. La gente en el mercado los compraba porque tenían ese sello. Fíjese qué importante y qué estos trabajadores de oficio, qué poder tenían enfrente de los trabajadores, ¿no? Enfrente de los, eh, de los capitalistas. Taylor dice que en la etapa precapitalista, perdón, pre-taylorista, el capital lo que hace, los patrones o los capitalistas lo que hacen es desarrollar algunas técnicas para luchar contra ese poder que era el conocimiento que tenían los trabajadores de oficio, que había tres elementos que utilizaban. Primero el trabajo de niños, que le pagaban muy poco, también el trabajo de mujeres en pasada que le pagaban menos también. Eso fíjense, pagarle menos implicaba más acumulación de rentabilidad de parte de la empresa. Y algo muy importante que tenía que ver con el desarrollo de lo que él denominaba el destajista. Dice, bueno, yo no puedo dominar al trabajador de oficio, no le puedo decir exactamente, de alguna manera, si Taylor le decía a los administradores, ustedes están haciendo mal las cosas, ¿por qué? Porque no desarrollan una técnica, no desarrollan la única y mejor manera para hacer las cosas, y luego se la dan a los trabajadores, los capitalistas y los administradores dirían, todo bien Taylor lo que vos estás diciendo, te entiendo, y tenés razón, pero lo que ocurre es que no es que nosotros no querramos hacer eso, es que los trabajadores de oficios tienen mucho poder y el trabajo lo hacen como ellos quieren, ¿sí? ¿Se entiende? Podría llegar a decir, ¿no? Esto, llegado al caso, estamos como haciendo una especie de parodia de lo que podría contestar uno y otro, ¿no? Entonces, lo que hacían para tratar de dominar ese trabajo era a un trabajador de oficio importante, alguien que tenía un conocimiento importante, darle la responsabilidad de un trabajo, de una X cantidad de trabajo, ¿sí? Y que esa persona gestionara el trabajo con otras 5 o 6 otras personas que no tuviesen un conocimiento tan grande, ¿no? Entonces era una forma de darle algún tipo de responsabilidad. Es lo que hoy se llamaría la tercerización, ¿no? Pero bueno, eso por un lado le daba más responsabilidad al trabajador del edificio, pero también le daba más poder. Entonces, como que Corea dice, bueno, con estas técnicas pre-tayloristas, la batalla, para decirlo de alguna manera, con el trabajador de oficio se estaba perdiendo de alguna forma, ¿no? Lo que ocurre también es que explica Coriat que existen algunos procesos de migración de trabajadores que vienen sobre todo de Irlanda con muy poca preparación, van migran hacia Estados Unidos y eso va generando lo que se denomina un ejército de reserva, ¿no? ¿Qué significa un ejército de reserva? Bueno, un montón de gente que esté fuera de la fábrica, en las calles o en sus casas, esperando para poder entrar a trabajar, ¿no? Eso generaba muchísima presión sobre el salario de los que estaban adentro, ¿no? Entonces, lo que dice, bueno, lo que dice Corea de Taylor, que, bueno, su técnica en realidad lo que implicaba era, fíjense esto, es muy interesante lo que dice Coriat, porque Taylor lo que va a expresar, va a argumentar que estudiar los tiempos y movimientos del trabajador tenía que ver con una especie de democratización del conocimiento, poder sistematizarlo y llevárselo a otros trabajadores. Lo que va a interpretar Corea de esto es que lo que está haciendo en realidad Taylor, o las técnicas tayloristas, es quitarle ese conocimiento, quitarle esa herramienta de poder para sistematizarlo y dárselo a los trabajadores menos hábiles. Él divide a los trabajadores de oficio los llama los skillers, los hábiles, y aquellos que están en el ejército de reserva o que trabajan en la fábrica, pero no tienen el conocimiento necesario, lo llama unskiller, ¿no? Eh, bueno, entonces
acá ya la técnica de Taylor, que él la muestra como una técnica que va a llevar a la prosperidad del trabajador y del capitalista, Coriat la muestra como una técnica para extraer conocimiento y para extraer valor del trabajador, hacerlo trabajar más, ¿sí? Dentro de las horas de trabajo, que trabaje más, que de alguna forma, desde otra mirada, esté más explotado. Esa sería la mirada que nos trae Taylor, perdón, nos trae Coriat, ¿sí? Entonces hay que distinguir lo que dice Taylor de él mismo, que es una mirada particular, y hay que distinguir lo que dice Coriat de Taylor, ¿sí? Eh, Bien, entonces lo que Coriat en definitiva va a decir que las técnicas tayloristas, básicamente, el problema es el mismo, está bien, los dos están de acuerdo en el mismo problema, que hay que destruir los tiempos muertos. Uno va a decir que los tiempos muertos son para que todos tengan prosperidad, destruir los tiempos muertos para que todos no tengan prosperidad, y Coriat va a decir, bueno, mira, no, en realidad lo que ocurre es que hay que destruir los tiempos muertos para para que el capitalista acumule más ganancias. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos con esta mirada, eh, la mirada tradicional o la mirada de Taylor sobre sí y su crítica, y también tratar de entender cuáles fueron los elementos innovadores que trajo Taylor que hasta hoy siguen siendo utilizados en la actualidad.